Esta es una historia de cómo dos personas con diferentes motivos llevan a cabo su venganza contra aquel que les causó tanto dolor y cómo terminan gracias al camino que eligieron. En la ciudad de San Francisco, la cual está influenciada por la cultura japonesa y la tecnología, Hiro Hamada, un chico de 14 años, se la pasa en las peleas callejeras de robots, mientras que su hermano mayor, Tadashi, trata de protegerlo y le ayuda a solucionar los errores que éste comete sin importar en qué situación se encuentra. Ellos viven con su tía, quien se encargó de ellos después de que sus padres partieran de este mundo cuando Hiro solo tenía 3 años de edad. Tadashi hace parte de un instituto de desarrollo tecnológico en el cual Hiro no tiene el más mínimo interés, ya que según sus propias palabras, si va ahí le enseñarán algo que ya sabe, lo cual hace cuestionar a su hermano sobre cómo Hiro llega a tener esa mentalidad y buscando hacerle cambiar de opinión, decide llevar a Hiro a su instituto y le muestra lo que de verdad sucede en este lugar. Al ingresar, notamos a Honey Lemon, Wasabi y Gogo, quienes también forman parte del instituto, cada uno enfocado en una especialidad diferente, pero muy interesante. Finalmente, vemos a Fred, quien, aunque como tal no es un estudiante, es el alma del instituto. Adentrándonos un poco más en el laboratorio de Tadashi, se nos presenta a Baymax, que parece ser un malvavisco gigante, pero en realidad es el proyecto en el que Tadashi está trabajando, el cual es un robot de ayuda médica que reacciona a los sonidos de dolor para activarse y se desactiva cuando su paciente expresa que está satisfecho con su cuidado. Aquí se puede notar un poco de la personalidad de Tadashi, cómo sus ganas de proteger a su hermano y el ansia de ayudar a los demás se manifiesta en forma de Baymax, logrando a su vez unir su conocimiento de robótica con la medicina, lo que nos demuestra que si buscamos la manera podremos encontrar algo que pueda aportar desde nuestra posición. Mientras Allen se encuentran con un profesor del instituto, quien es una persona bastante reconocida en el ámbito de la robótica y que a su vez critica a Hiro por lo fácil que le ha de resultar ganar en las peleas con su robot, y cómo parece no ser un buen material para este instituto, ya que aquí se busca el constante progreso. Pero aún con todo esto, notamos a un Hiro entusiasmado y expresa que si no puede ingresar a este lugar se volverá loco. Y en la vida como en la película muchas veces juzgamos algo antes de tiempo con nuestras ideas preconcebidas, sin en verdad llegar a entender la esencia de cómo son las cosas, lo que nos puede estar haciendo perder de oportunidades y experiencias fascinantes, así como Hiro estuvo a punto de perder la oportunidad de conocer la verdad sobre el instituto. Pienso que primero hemos de dar un paso hacia adelante y probar antes de juzgar, lo cual es lo mismo con las personas, no debemos asumir lo que son sin antes llegar a conocer. Este sería el primer punto de inflexión de Hiro, ya que al inicio de la película se le nota distante y desinteresado hacia todo lo demás, y como forma de escape de la realidad, decide involucrarse en peleas callejeras de robots, donde, bueno, sabe que va a ganar debido a la diferencia entre los robots de los demás y el suyo. Este es un giro que prefiere las cosas fáciles, debido a que no hay algo que le interese lo suficiente como para comprometerse con ello. Pero gracias a un poco de intervención por parte de su hermano, encuentra algo que vale la pena, lo suficiente como para esforzarse y ponerlo de objetivo. Antes de la presentación de su proyecto, vemos cómo Hiro se siente un poco inseguro de si puede lograrlo o no. Y esto para mí es una mejora, ya que el hecho de que se sienta presionado por ello nos demuestra que de verdad le importa, a diferencia del comienzo de la película, que se mostraba arrogante y orgulloso, pero era solo una cáscara vacía. Y el trabajar por algo que quiere lo empieza a llenar y muestra nuevas facetas de sí mismo que antes nos eran desconocidas. En su presentación, Hiro nos habla de los microbots, los cuales funcionan conectados a un neurotransmisor y se nos muestra sus distintos usos para varios ámbitos de la vida real. También al final de ello, vemos cómo Hiro gana de nuevo esa confianza que se tenía al comienzo de la película. Y es que aún sin saber si logró su cometido, disfrutó de su proceso y eso es lo que muchas veces nos perdemos. Después de todo, solamente vivimos una vida y debemos disfrutar de ella al máximo. Una victoria, una derrota, no lo determina todo. Callahan le hace saber a Hiro que logró pasar el instituto y que espera verlo ahí el próximo semestre, mientras que entre los espectadores de la multitud aparece Alistair Gray, un millonario que quiere patrocinar a Hiro gracias a sus microbots, pero Callahan interfiere mostrando su descontento y está a la defensiva con él, pero más adelante nos daremos cuenta de la razón de esto. Al final, Hiro decide rechazar la oferta y antes de que Gray se marche, Tadashi reclama uno de los microbots de Hiro, ya que este se lo había guardado en su bolsillo, y después de esto, Hiro junto con sus amigos deciden ir a celebrar. Pero como desafortunadamente no todas nuestras vidas puede ser color de rosa, y gracias a un desafortunado accidente donde se incendia parte del instituto, Tadashi, que decide ir a salvar al profesor Callahan, termina muriendo con él gracias a una explosión. O eso es lo que se nos da a entender. Esto hace que Hiro se sienta impotente y vuelva a perder la motivación que tanto le costó conseguir,
Después de todo, su hermano fue un gran pilar para su vida, y su partida de este mundo derrumba todo aquello que estaba construyendo. Pues vemos que aún después de varios meses del accidente, Hiro se descuida a sí mismo y tampoco asiste al instituto que tanto quería. Mientras Hiro está en su habitación, se golpea, lo cual hace que Baymax active debido a su mecanismo de respuesta. Y aunque Hiro dice estar bien, Baymax decide insistir y anotar algo que inquieta a Hiro respecto a uno de los microbots, que aparentemente quiere moverse en una dirección específica, lo cual no debería ser posible ya que eso solo pasa si se tiene un neurotransmisor. Esto hace que Baymax decida salir a buscar la respuesta de este enigma, ya que cree que de alguna forma u otra esto ayudará a Hiro, lo que hace que al final Hiro termine saliendo de casa después de mucho tiempo solo para perseguir a Baymax. En su salida terminan encontrando un edificio abandonado donde se están creando más de sus microbots, y mientras investigan esto, aparece un hombre con una máscara y los ataca, haciéndolos subir de este lugar, pero después de llegar a casa y pensar un poco más sobre la situación, encuentra una nueva posibilidad, y es el hecho de que la muerte de su hermano puede no ser un accidente, sino algo intencionado por alguien que buscaba robar su tecnología. Al darse cuenta de lo que podría llegar a ser la verdad, encuentra una nueva motivación, y esa es la venganza. Empieza a enfocarse de nuevo, cambiando a Baymax de un robot de ayuda médica a una máquina de matar, insertándole un chip sobre artes marciales a Baymax, pero dejando el anterior sobre el conocimiento médico y la salud, ya que como tal, este es lo que hace a Baymax. Baymax. Ahora con Baymax modificado y con una nueva armadura, decide volver a investigar al hombre de la máscara, pero sus amigos aparecen debido al llamado anterior que les hizo Baymax, ya que este se preocupaba mucho por el estado emocional de Hiro, lo que sorprende a Hiro, pero bueno, no tienen tiempo en ponerse a hablar, ya que el sujeto de la máscara termina atacándolos, haciéndoles subir en el carro, que desafortunadamente termina con ellos en el fondo del mar. Y cuando estos salen a la superficie de nuevo, van en busca de un nuevo refugio, llegando, bueno, lo creas o no, a la mansión donde vive Fred, ya que aparentemente su familia es demasiado rica. Luego, Hiro decide compartir con sus amigos su descubrimiento y su teoría sobre la verdadera muerte de Tadashi, y ellos deciden ayudar a Hiro. Después de esto, vemos como Baymax menciona que escaneó el sujeto de la máscara anteriormente, por lo que si este vuelve a estar al alcance de su radar, podrá identificarlo de inmediato, lo que hace que Hiro decida mejorar de nuevo a Baymax, pero esta vez no solo a él, sino también a sí mismo y a sus amigos. Después de lo que parece ser un largo paseo volando por toda la ciudad, terminan de escanear todo el lugar y encuentran la ubicación del hombre de la máscara, quien aparentemente se encuentra solo en una isla. Un hecho importante o un hecho a resaltar es que después de escanear a Hiro en este preciso instante, Baymax detecta que ya está bien y dice que puede desactivarse si no necesita más de su ayuda. Pero Hiro, cegado por su venganza, decide no creer en esto y procede con su plan para aprender al villano. Hiro y sus amigos terminan llegando al lugar donde se encuentra el villano, y bueno, todos están un poco asustados, lo cual se nos demuestra cuando reaccionan de forma exagerada al simple sonido de una paloma que andaba por ahí. Mientras exploran la isla, descubren un laboratorio abandonado en el cual se nos muestra un video del pasado, donde Cray presenta un proyecto de viaje entre portales a sus inversionistas y se inicia una prueba con humanos. Y bueno, aunque hay irregularidades, Cray decide proseguir con el experimento, el cual termina fallando terriblemente y explota, haciendo que parte de las paredes se destrocen y que el piloto termine perdiéndose adentro de los portales. Inmersos en la grabación, no se dan cuenta de que el hombre de la máscara está detrás de ellos y los ataca, y después de una dura pelea en equipo, aunque un poco desastrosa, terminan descubriendo que el hombre detrás de esta máscara es, lo crean o no, el profesor Callahan, aquel que creíamos que había muerto debido a aquella explosión. Este nos explica que usó los microbots de Hiro para salvarse y que la muerte de Tadashi fue un simple error de sí mismo. Este hecho termina por enfurecer a Hiro y ordena a Baymax que destruya al profesor, y aunque este no quiere hacerlo debido a que su programación le impide dañar a un ser humano, termina haciéndolo una vez que Hiro le retira su chip original y solo se queda con el chip de artes marciales, hiriendo en este proceso a sus amigos que tratan de impedir que haga algo terrible, y al final logran agregar de nuevo el chip original, bueno, lo que termina causando que Hiro se moleste con ellos y los deje abandonados en la isla. Volviendo a su laboratorio en casa, Hiro quiere retirar el chip original de Baymax, pero este no lo permite, ya que eso no es para lo que lo construyeron. Su deber es ayudar a los demás y no destruirlos. Después de una pequeña discusión entre ellos, Baymax decide mostrarle a Hiro una de las grabaciones de su hermano mientras trabajaba para construirlo, y vemos cómo esto pinta una sonrisa en su cara y lo hace llorar a su vez,
sacando así todas las emociones que tenía reprimidas y que también gracias a la llegada de sus amigos termina sentando cabeza y termina arrepintiéndose de lo que hizo. Aquí notamos cómo en nuestro afán de venganza o al estar cegados por algo, terminamos sobrepasando nuestra línea moral, con ello no solamente dañándonos a nosotros mismos y nuestros enemigos, pero también a nuestros seres queridos. Sus amigos le muestran a Hiro un video donde se nos da a entender que el profesor Callahan era el padre de la piloto de la nave que atravesó el portal, lo cual a su vez nos da a entender cuál es el objetivo de nuestro villano, y eso es la venganza contra Cray por haberle arrebatado lo más precioso de su vida, así como antes Hiro desea vengarse del hombre de la máscara por lo sucedido con su hermano. Cray se encontraba dando una presentación en su compañía cuando aparece el profesor Callahan y decide usar el portal para destruir todo aquello que creía construido como forma de venganza contra este. Y aunque los chicos llegan para confrontarlo de nuevo y deciden razonar con él, vemos como la venganza termina de nuevo cegando a una persona y haciéndole tomar decisiones demasiado radicales. En medio de la pelea, todos van evolucionando en su forma de pelear y de usar sus nuevas habilidades, ya que gracias al consejo de Hiro de usar sus mentes para buscar otro ángulo y cambiar su estilo de pelear, lo que nos demuestra que a veces mirar todo desde un punto de vista diferente puede cambiar el resultado de una situación. La pelea sigue y, gracias a la estrategia de Hiro, terminan arrebatándole la máscara al profesor Callahan, en esta ocasión con un giro cambiado y no cegado por la venganza. Dice las siguientes palabras: nuestra programación prohíbe dañar a un ser humano, haciendo referencia a la frase que usó Baymax anteriormente. Esto nos demuestra cómo Hiro ha ido evolucionando a través de la historia y cambiando de distintas maneras. Ahora es una persona menos centrada en la venganza y más en ayudar, como lo era su hermano y como lo es su amigo Baymax. Esta es la influencia de que las demás personas pueden llegar a tener en nosotros y por ende nosotros en ellos. Por ahí existe una frase muy famosa que dice: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Esto no necesariamente es real. Lo que sucede es que al compartir tiempo con las personas, llegamos a adoptar comportamientos similares. No es algo que estamos buscando activamente, es algo que simplemente sucede. Por eso te pueden llegar a juzgar en base a las personas que frecuentas. Eso no significa que terminaremos como nuestros amigos o los allegados, pero así es como las personas en el exterior pueden llegar a verlo. Después de quitarle la máscara a Callahan, el portal cae del cielo y vemos que destruye los restos de Craigtech, pero aún sigue activo y absorbiendo más materia. Justo antes de que todos puedan escapar, Baymax detecta que hay alguien vivo dentro del portal. Acto seguido, Baymax junto con Hiro deciden ingresar al portal para salvar a la persona que se sospecha es Abigail, la hija de Callahan. Aunque saben lo riesgoso de esta situación, sus ganas de ayudar es mucho más grande, y aunque logran llegar donde se encuentra Abigail y emprenden una salida fuera del portal, desafortunadamente, uno de los muchos desechos de edificios que se encontraban dentro de este termina impactando a Baymax mientras este trata de salvar a Hiro, y hace que no les sea posible continuar, ya que parte de su armadura está destrozada, por lo que decide sacrificarse a sí mismo al enviar la única parte de su cuerpo que funciona, su puño cohete, junto con Hiro y Abigail, ya que esa es la única solución. Pero Hiro está totalmente en contra de la idea, a lo que Baymax le explica: no hay otra salida, y Baymax le dice a Hiro: siempre voy a estar contigo, para después abrazarse y vemos como en medio de una triste despedida, Baymax queda solo en el portal mientras que Hiro y Abigail salen a tiempo para evitar la explosión de este. Callahan termina yendo a la cárcel mientras que su hija va en camino al hospital. Y al final de la película vemos a Hiro volviendo al instituto con sus amigos, un poco más animado, y como mientras juega con la pieza restante de Baymax, encuentra la tarjeta que hace a Baymax, y decide construir de cero a su amigo, dándonos un final feliz para todos. En la película se nota cómo, gracias a las diferentes situaciones y decisiones de la vida de ambos, Hiro y Callahan, los ha llevado por el camino de la venganza, pero cada uno con un diferente final. Y es que vemos que Hiro, quien antes no tenía metas, ahora por fin consigue obtener un propósito, y aunque el desafortunado accidente de su hermano lo hace caer en depresión y en continua sed de venganza, al final es gracias a su hermano y a sus amigos que vuelve y consigue un buen final y busca poner un fin a esta amarga historia, de manera que nadie salga herido. Pero el profesor, por el lado contrario, sufrió la desaparición de su adorada hija por culpa de un hombre arrogante, y aunque al comienzo decidió continuar con su vida, gracias a quien era y lo que aún tenía, desafortunadamente la destrucción del instituto le hizo ver que no le quedaba nada y encontró una nueva posibilidad
en los microbos de Hiro, que lo llevan a comenzar una venganza contra aquel que considera es la fuente principal de su dolor y el causante de la muerte o desaparición de su hija. Hay que notar que aunque hoy estemos mal, mañana es un día totalmente diferente y siempre podemos cambiar. Aunque el cambio no siempre es algo bueno, hey, es un cambio. Y después de todo, si estamos pasándola mal y tratamos de cambiar, habrá algo diferente en nuestro día, mañana. Aunque solo sea algo pequeño, lo mismo sucede con nuestras metas, sueños u objetivos. Es que es mejor iniciar a no hacerlo. Después de todo, incluso si fallamos, podemos aprender de ello y mejorar. Pero si ni lo intentamos, estaremos estancados y lamentándonos por ellos el resto de nuestras vidas. Es entendible que en muchas ocasiones llegamos a tener miedo a lo que puedan decir los demás o miedo a fallar, pero después de todo el fallo se aprende y respecto a lo otro, el mundo no siempre gira alrededor de nuestro como para que te nos critiquen y aquellos que lo hacen, bueno, probablemente son personas que ni siquiera merecen que les prestemos atención.